Aureliana Barreira estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, en la primera planta del mayor salón de belleza de la cadena de la que era propietaria. Sus finos dedos golpeaban nerviosamente el alféizar de madera mientras examinaba los documentos que tenía sobre la mesa. Había sido una mañana difícil. Hacía media hora su secretaria, Joana Teles, le había informado de un grave problema con el suministro de cosméticos profesionales para los 5 salones de la cadena. El proveedor con el que trabajaban desde hacía 3 años había subido repentinamente los precios un 40%, lo que podía afectar gravemente al negocio. Joana, que vengan a verme los directores de todos los salones. Una reunión urgente en 1 hora. Aureliana habló con calma, pero se notaba el acero en su voz. Joana, una mujer de 45 años que había trabajado con Aureliana desde la apertura de su primer salón, asintió comprensiva y salió del despacho. Sabía que cuando su jefa hablaba con ese tono de voz, significaba que pronto se tomarían medidas decisivas. Aureliana se sentó en su escritorio de madera oscura y empezó a repasar rápidamente los contactos de su teléfono. En sus 7 años en el sector de la belleza, había hecho muchos contactos útiles. Entre ellos estaba el propietario de una pequeña pero prometedora empresa de cosméticos ecológicos. Se habían visto varias veces en ferias del sector y él había insistido en proponerle una colaboración. 1 hora más tarde, la espaciosa sala de conferencias del salón estaba llena de gente. Los 5 gerentes, el jefe de contabilidad y Joana, escuchaban atentamente el plan de acción que proponía Aureliana. Hablaba con seguridad, gesticulando con sus elegantes manos, en la muñeca de una de las cuales brillaba una fina pulsera de oro, regalo de su marido por su último cumpleaños. No podemos permitirnos una subida de precios así. Nuestros clientes están acostumbrados a un cierto nivel de servicio a un precio razonable. He negociado con la empresa Naturale Belleza. Están listos para empezar las entregas la semana que viene a precios un 20% más bajos que nuestros precios actuales. Aureliana expuso muestras de los nuevos productos ante el público. Los directivos estudiaron los tarros y tubos con interés, intercambiando impresiones. La calidad de los productos era incuestionable y la composición orgánica podía ser una ventaja adicional a ojos de los clientes. Aureliana, ¿pero qué pasa con los restos de los productos antiguos?, preguntó Clara Méndez, que regenta un salón en el centro de la ciudad. Tenemos 1 semana para vender las sobras con un descuento del 20%. Nuestros fieles clientes estarán contentos y evitaremos el exceso de existencias en nuestros almacenes, responde Aureliana, con un brillo de satisfacción en sus ojos castaños. Sintió una oleada de energía tras la reunión. Eran momentos como este, en los que se encontraba rápidamente una solución a un problema grave, los que le recordaban por qué amaba su negocio. Estaba construido desde cero. Cada salón lo daba el trabajo duro, las noches sin dormir y la superación constante de las dificultades. La tarde llegó tranquila. Aureliana cerró su portátil y recogió sus documentos en una bolsa de cuero. La esperaba una cena con su marido, Rodrigo, en su restaurante favorito del casco antiguo. Era su pequeña tradición pasar una velada juntos todos los miércoles, a pesar de sus apretadas agendas de trabajo. Rodrigo ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Llevaba el pelo algo revuelto y tenía la cara cansada. Se levantó para besar a su mujer y Aureliana percibió un ligero olor a su perfume favorito. «¿Qué tal el día?», le preguntó, sentándose frente a él. Rodrigo suspiró pesadamente y se pasó la mano por el pelo, un gesto que se le aparecía en los momentos de excitación. «No muy bien. 2 grandes clientes han decidido cancelar sus contratos. Dicen que han encontrado abogados que cobran menos. No veo cómo se puede competir con los que cancelan». Bebió un sorbo de agua de su vaso. Aureliana miró a su marido con atención. Su bufete había atravesado tiempos difíciles en el último año. Los clientes se marchaban,
Los gastos aumentaban y se daba cuenta de que eso estaba minando la confianza de Rodrigo. Quizá deberíamos replantearnos nuestra estrategia, centrarnos en la subespecialización en lugar de la medicina general, sugirió mientras el camarero les servía los aperitivos. Probablemente tengas razón, pero eso llevaría tiempo y dinero. Habría que reciclar al personal, cambiar el perfil del bufete. Rodrigo se quedó callado, mirando por la ventana a la gente que pasaba. Aureliana le cubrió la mano con la suya. Tenemos ahorros. Si es necesario, podemos utilizarlos para hacer crecer tu empresa. Rodrigo sonrió débilmente y le apretó los dedos. Gracias, cariño. Lo pensaré. Cenaron, hablando de las tareas diarias y de los planes para el fin de semana. Rodrigo habló de la nueva empleada, Paulina, que se había incorporado recientemente al bufete y estaba teniendo un buen rendimiento con los clientes. Aureliana compartió su triunfo con los vendedores y los próximos cambios en los salones. La tarde era cálida y decidieron volver a casa andando. Su mansión de 3 plantas estaba en una zona respetable de la ciudad, inundada de vegetación. Mientras caminaban por las tranquilas calles, Aureliana pensó en cómo habían cambiado sus vidas en los últimos años. Cuando se habían casado, 10 años atrás, ambos estaban empezando en los negocios. Ahora, sus salones prosperaban, pero los de su marido empeoraban. En casa, Rodrigo fue directamente a su despacho, diciendo que tenía que terminar unos papeles. Aureliana se duchó y se instaló en el salón con un libro, pero sus pensamientos volvieron a las palabras de su marido sobre los problemas del negocio. Algo en su relato parecía incompleto, como si no le estuviera contando toda la historia. Ella lo achacó al cansancio y al estrés. Los últimos meses no habían sido fáciles para él. Al dormirse aquella noche, Aureliana no podía imaginar que muy pronto descubriría la verdadera causa de las dificultades económicas de su marido, un descubrimiento que pondría su vida patas arriba. Una lluviosa mañana de lunes llenó las calles de agua blanca de una bruma gris. Aureliana se despertó antes de lo habitual con el sonido sordo de un trueno. Rodrigo ya no estaba con ella. En las últimas semanas se había marchado a trabajar inusualmente pronto, explicando que tenía dificultades con los negocios de la empresa. Los pies descalzos tocaron el frío suelo de parqué. Aureliana se puso una bata de seda y bajó a la planta baja. En la espaciosa cocina reinaba el silencio, solo perturbado por el tic-tac del reloj de pared y el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. En la mesa había una taza de café sin tocar. Parecía que su marido no había desayunado antes de marcharse. Los familiares rituales matutinos ayudaban a Aureliana a prepararse para la jornada laboral. Se preparó su té verde favorito, tostó unas tostadas y abrió el portátil para revisar los informes del fin de semana de los responsables del salón. La transición a la nueva línea de cosméticos iba bien. Los clientes respondían favorablemente a los cambios y apreciaban especialmente la composición natural de los productos. A las 9:30 recibió una llamada de su hermano. Ernesto Queiroz rara vez llamaba tan temprano, a menos que se tratara de algo importante. «Buenos días, hermana. ¿Cómo van las cosas entre Rodrigo y tú?» Se oía una ligera preocupación en la voz de su hermano. «Buenos días, Ernesto. Todo bien, aunque Rodrigo ha estado bastante ocupado con el trabajo últimamente». Aureliana dejó a un lado su tostada sin terminar. «¿Pasa algo?» «Nada urgente. Es que Mariana me decía ayer que hacía tiempo que no te veía. Quizá podrías venir a cenar esta semana». Aureliana sonrió. Su cuñada, Marianne, siempre sabía cómo crear un ambiente cálido y familiar en la casa. «Será un placer. Solo necesito coordinar con Rodrigo su horario». «Él mismo ha cambiado un poco últimamente, ¿no crees?», preguntó Ernesto con cautela. Aureliana dudó en responder. Efectivamente, su marido se había vuelto más retraído, irritable, a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo. Pero ella lo achacaba al estrés por problemas de trabajo. «Está atravesando un periodo difícil en el bufete.
2 grandes clientes se han marchado a la competencia, respondió ella, intentando que su voz sonara segura. Lo comprendo, pero en todo caso sabes que siempre estoy dispuesto a ayudar. Había una preocupación genuina en las palabras de su hermano. Después de hablar con Ernesto, el humor de Aureliana cambió. Se sorprendió a sí misma pensando que hacía mucho tiempo que no pasaba tiempo con la familia de su hermano. El trabajo y los constantes problemas de su marido ocupaban toda su atención. En el salón, el día comenzó con una pequeña reunión. Juana trajo las últimas estadísticas sobre las ventas de la nueva línea de cosméticos y los comentarios de los clientes. Aureliana estaba examinando los gráficos y las tablas cuando llamaron al despacho. «Adelante», respondió sin apartar los ojos de los documentos. Clara Méndez, la directora del salón central, apareció en la puerta. «Aureliana, hemos tenido un pequeño problema con el terminal del banco. Los técnicos prometieron no llegar hasta dentro de 3 días. Esto es inaceptable. Tenemos 1/3 de nuestros clientes que pagan con tarjeta», frunció el ceño Aureliana. «Juana, llama al banco, recuérdales nuestro acuerdo de servicio. Que arreglen el problema hoy mismo». El problema con el terminal se resolvió a la hora de comer, pero durante todo el día Aureliana se sintió extrañamente inquieta. Las palabras de su hermano sobre el cambio de comportamiento de Rodrigo no habían salido de su mente. Intentó recordar la última vez que habían mantenido una conversación normal que no tuviera que ver con temas de trabajo. Parecía que desde hacía semanas su comunicación se limitaba a frases cortas durante el desayuno y a la discusión de asuntos de trabajo. Por la tarde, Rodrigo llamó y dijo que llegaría tarde. Tenía una reunión importante con un posible cliente. Aureliana decidió esperarle en casa, aunque esos días solía quedarse hasta tarde en el salón. Encargó su comida favorita en el restaurante y puso la mesa en el comedor. Su marido regresó hacia las 10. Olía a coñac caro. Llevaba la corbata ligeramente aflojada y en sus ojos se leía el cansancio. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Aureliana, sirviéndole una cena caliente. «No estuvo mal. El cliente se interesó por nuestros servicios», habló Rodrigo un poco distraído, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. «Paulina hizo una excelente presentación». «¿Paulina? ¿La nueva empleada?» «Sí, es muy capaz. Es buena en derecho corporativo». Rodrigo finalmente miró a su esposa. «Mira, creo que deberíamos posponer temporalmente hablar de ampliar el bufete. No es el momento adecuado para una gran inversión». Aureliana miró sorprendida a su marido. «Pero tú mismo has dicho que hay que cambiar la estrategia, reciclar al personal». «Lo he pensado. Primero tenemos que estabilizar la situación actual», apartó la cena inacabada. «Lo siento, estoy muy cansado. Voy a darme una ducha y a acostarme». Al quedarse sola, Aureliana recogió lentamente la mesa. Algo había cambiado sutilmente en su relación, había cierta reticencia, como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Recordaba cómo solían pasarse horas hablando de planes de futuro, compartiendo sueños y apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. El teléfono de Rodrigo zumbó sobre la mesa. Había llegado un mensaje. Aureliana echó un vistazo a la pantalla y vio el nombre Paulina y el comienzo del texto. «Gracias por una noche maravillosa». El resto del mensaje estaba oculto tras el borde de la notificación. Sintió que algo en su interior se apretaba, pero inmediatamente se contuvo. Era un mensaje de trabajo, nada más. Esa noche, Aureliana no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó a oscuras, intentando convencerse de que todas sus preocupaciones eran infundadas, pero en algún lugar de su interior sentía la premonición de problemas inminentes, como los primeros truenos antes de una gran tormenta. Al otro lado de la ventana seguía lloviznando, convirtiendo las calles de agua blanca en un lienzo borroso de luces y sombras.
Mañana sería un nuevo día, y Aureliana no tenía ni idea de que muy pronto tendría que enfrentarse a una verdad que haría añicos el mundo familiar construido durante 10 años de matrimonio. La mañana del martes comenzó para Aureliana con un vistazo a su extracto bancario. Era una costumbre arraigada comprobar cada mes el movimiento de fondos en todas las cuentas, incluidas las personales y las del negocio del salón. Estaba sentada en la mesa de su despacho, repasando metódicamente los números en la pantalla de su portátil, cuando una extraña transacción llamó su atención. Habían retirado 20,000 reales de una cuenta a su nombre y al de Rodrigo. Aureliana frunció el ceño, tratando de recordar para qué podría haberse utilizado el dinero. Normalmente hablaban de grandes gastos, pero no sabía nada de este. Desplazándose hacia abajo en el extracto, encontró otras cancelaciones similares en los últimos 3 meses. La taza de café frío permaneció intacta mientras Aureliana profundizaba en los documentos financieros. La cantidad total de gastos inexplicables superaba los 150,000 reales. El dinero había sido retirado con regularidad, en pequeñas tandas, como si alguien intentara hacerlo discretamente. Señora Barreira, debe marcharse, tiene una reunión con los proveedores dentro de 1 hora. La voz del ama de llaves sacó a Aureliana de su aturdimiento. Gracias, Rosa, ya me acuerdo. Cerró de golpe el portátil y empezó a hacer la maleta, pero los pensamientos sobre el misterioso derroche de dinero seguían presentes. En el salón, Aureliana intentó centrarse en los asuntos de trabajo. La reunión con los representantes de Naturale Belleza fue un éxito. Hablaron de la ampliación del surtido y de condiciones especiales para la cadena de salones. Pero incluso durante las negociaciones, sus pensamientos volvían una y otra vez a la inauguración de la mañana. «Joana, por favor, cancela todas las citas de la tarde. Tengo que ir al banco», le dijo a su secretaria en cuanto terminó la reunión con los proveedores. «Por supuesto, pero no olvides que hay una llamada programada a las 4 con el contable para hablar del informe trimestral. Pásalo sin mí. Anota lo más destacado, lo miraré más tarde». El banco estaba situado en un viejo edificio del centro de la ciudad. Aureliana aparcó su Mercedes plateado en el aparcamiento subterráneo y subió a la sala de transacciones. La recibió su gestora personal, Consuela Oliveira, con la que trabajaban desde hacía varios años. «Buenas tardes, señora Barreira. ¿En qué puedo ayudarla?» Consuela sonrió y condujo a Aureliana a otra sala de conferencias. «Necesito información detallada sobre todos los débitos importantes de nuestra cuenta conjunta en los últimos 6 meses. ¿A dónde fue el dinero? ¿Quién hizo las transacciones?». Consuela empezó a teclear algo rápidamente en el ordenador. «Un momento, por favor». «Sí, veo una serie de transacciones. Todas las transacciones se hicieron a través de cajeros y terminales utilizando la tarjeta de su cónyuge. ¿Y puedo preguntar dónde se utilizó exactamente la tarjeta?». El director se volvió de nuevo hacia el ordenador. «Principalmente en la joyería Diamante Real, en el concesionario de coches Carro Premium y en algunos restaurantes caros del centro de la ciudad». Aureliana sintió que se le enfriaban las manos. ¿Una joyería? ¿Un concesionario de coches? Al mismo tiempo, Rodrigo se quejaba constantemente de las dificultades financieras de su empresa. En el concesionario de coches, la mayor compra era un nuevo BMW clase ejecutiva, continuó Consuela, sin percatarse del estado de su cliente. Y en Diamante Real se compraban joyas con regularidad. La compra más reciente fue un collar de diamantes por 38,000 reales. Aureliana se agarró a los reposabrazos de su silla. Nunca había visto el coche nuevo ni las joyas. Su cuenta común recibía la mayor parte del dinero de su negocio. Los salones le aportaban ingresos constantes, a diferencia del bufete de su marido. «Gracias, Consuela. ¿Podrías prepararme un extracto completo de todas estas transacciones?» «Claro, solo serán unos minutos».
Mientras la gestora preparaba el papeleo, Aureliana trató de ordenar sus pensamientos. Por su mente pasaban retazos de recuerdos, las devoluciones tardías de Rodrigo, sus despistes, las menciones a la nueva empleada Paulina, extrañas conversaciones telefónicas en susurros. Con una carpeta de documentos en la mano, salió del banco. El sol brillante le cegaba los ojos, pero Aureliana apenas se daba cuenta de lo que la rodeaba. Entró en su coche y sacó el teléfono. Su dedo se posó sobre el número de Rodrigo, pero no llamó. En su lugar, marcó el número de su hermano. «Ernesto, tenemos que hablar urgentemente. ¿Puedes venir a mi salón?» «¿Qué pasa, Auri?» Podía oír la preocupación en la voz de su hermano. «Por teléfono no. Por favor, ven cuanto antes». 40 minutos después, Ernesto ya estaba en su despacho. Ella le entregó en silencio los extractos bancarios. Su hermano examinó los documentos con rostro cada vez más sombrío. «¿Has hablado con él de esto?», preguntó, dejando los papeles a un lado. «No, lo he descubierto todo hoy». Aureliana se acercó a la ventana. «Ernesto, ese dinero no están en mi casa. El coche nuevo tampoco está aquí. No he visto las joyas». Su hermano suspiró pesadamente. «Auri, hay algo que tengo que decirte. Desde hace un par de semanas me llegan rumores. Rodrigo es visto a menudo en restaurantes con alguna joven». Aureliana bajó lentamente a la silla. Era como si estuviera observando desde la barrera. Aquí, sentada en su estudio impecablemente amueblado, su hermano preocupado al otro lado de la mesa, la evidencia de la traición del hombre en el que había confiado durante los últimos 10 años. «¿Esta mujer se llama Paulina?», preguntó Aureliana en voz baja. «No sé el nombre, pero puedo averiguarlo. Tengo gente de confianza que puede comprobar lo que pasa». Aureliana asintió. «Hazlo, pero no le digas nada a Marián todavía. No quiero que nadie más se entere». «Por supuesto, hermanita». Ernesto se acercó y le puso una mano en el hombro. «Ya lo resolveremos. Mientras tanto, actúa con normalidad. No demuestres que sospechas nada». Cuando su hermano se marchó, Aureliana permaneció inmóvil durante largo rato. Por la ventana se oía el ruido de la ciudad, la voz de Joana al teléfono en la recepción, los coches tocando el claxon a lo lejos. Pero a ella todos esos sonidos le llegaban como a través de una columna de agua. Por la noche llegó a casa más tarde de lo habitual. Rodrigo ya estaba en casa, trabajando en su despacho. Ni siquiera salió a saludar, solo gritó: «Estoy ocupado, querida, hay que terminar un contrato importante antes de mañana». Aureliana subió al dormitorio, se duchó y se acostó. El sueño no llegaba. En su mente daban vueltas los números de los extractos bancarios, las palabras de su hermano sobre los rumores, retazos de recuerdos de los últimos meses. Estaba tumbada en la oscuridad, mirando al techo e intentando comprender cómo su vida, que parecía tan correcta y ordenada, se había convertido de repente en un campo de batalla en el que tenía que luchar por su honor y su dignidad. La llamada despertó a Aureliana a las 6 de la mañana. Abrió los ojos con dificultad y cogió el teléfono. Ernesto estaba llamando. Rodrigo ya no estaba allí. Su mitad de la cama estaba fría e intacta, como si nunca se hubiera acostado. «Siento que sea tan temprano». La voz de su hermano sonaba tensa. «Tenemos que reunirnos. He estado trabajando en algo». Aureliana se sentó en la cama. El sueño se le fue al instante. «Vale. ¿Dónde?» «Ven a mi casa. Marián se ha llevado a los niños a clase. Podemos hablar tranquilamente». Una hora más tarde, Aureliana ya estaba entrando en la espaciosa casa de su hermano. Ernesto la recibió en el salón, donde algunas fotos y documentos estaban esparcidos sobre la mesa de centro. Parecía cansado, como si hubiera pasado la noche en vela. «¿Café?», preguntó, dirigiéndose a la cocina. «Sí, por favor. Solo, sin azúcar». Ernesto volvió con 2 tazas y se sentó frente a su hermana. «Mis hombres siguieron a Rodrigo anoche.
Efectivamente estaba en el despacho, pero no solo. Aureliana apretó la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Continúa. Había una mujer joven con él. Paulina Mendonça, 29 años, trabaja en su empresa desde hace 4 meses. Salieron juntos de la oficina hacia medianoche y se dirigieron al barrio de Vilanova, donde ella tiene un piso. Ernesto sacó unas fotografías. En ellas se veía a Rodrigo y a una joven de pelo largo y oscuro entrando en el portal de un moderno complejo de apartamentos. En otra, estaban sentados en un restaurante. Rodrigo decía algo inclinado hacia su interlocutora y ella sonreía mirándole a los ojos. No es la primera vez que se ven, continúa Ernesto. Según el guardia de seguridad del edificio de oficinas, esto ocurre varias veces a la semana. Ahora viene lo interesante. Le entregó a su hermana un impreso del concesionario de coches, un contrato de compra de un BMW nuevo a nombre de Paulina Mendonça. El coche se compró con dinero de su cuenta, añadió. También el piso que alquila. El alquiler mensual es de 15.000 reales. Aureliana revisó lentamente los papeles. Cada papel, cada fotografía era como una puñalada. Había recibos de la joyería, collares, pulseras, pendientes, facturas de restaurantes caros, un contrato de alquiler de un piso. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Según los papeles, unos 4 meses. Eso es cuando ella apareció en su empresa. Hablando del bufete, Ernesto sacó otra carpeta. He comprobado el estado financiero de la empresa de Rodrigo. No está tan mal como me dijo. Los clientes se estaban yendo, pero estaban llegando nuevos, más grandes. Paulina trajo algunos clientes serios, lo que ha mejorado considerablemente la posición de la empresa. ¿Así que también me mintió sobre los problemas del negocio? Aureliana dejó a un lado el café que no había tocado. Eso parece. Quizá era una forma de explicar el aumento de los costes. Aureliana se levantó y se acercó al ventanal. En el jardín de detrás de la casa, el gato del vecino jugaba persiguiendo las hojas caídas. Una imagen tan ordinaria y apacible parecía ahora una burla. «¿Sabes? Recuerdo el día en que Rodrigo y yo compramos nuestra casa», dijo en voz baja. «Fue un año después de casarnos. Apenas pudimos pagar la entrada, pero estábamos muy contentos. Él dijo que era el comienzo de nuestra verdadera vida». Ernesto se acercó a su hermana. «Auri, tienes que decidir qué hacer a continuación. Puedo ayudarte a encontrar un buen abogado». «No», interrumpió ella. «Primero quiero hablar con él. Quizá». «¿Qué? ¿Crees que te lo explicará todo? ¿Dirá que fue un error?» Había amargura en la voz de su hermano. «Mira los hechos. Se gasta tu dinero en otra mujer, te miente, pasa las noches con ella». Aureliana se pasó una mano por la cara. «Lo sé, es que 10 años, Ernesto, 10 años de vida. Empezamos juntos, nos apoyamos, hicimos planes». Recordó su primer encuentro en un acto benéfico, donde el joven y ambicioso abogado la había cautivado con su ingenio y sentido del humor. Su primera cita en un pequeño restaurante de la costa, la modesta boda en la que gastaron todos sus ahorros, sus primeros pasos en los negocios, ella abriendo su peluquería, él un bufete de abogados. «Eres fuerte, hermanita», le dijo Ernesto rodeándole los hombros con el brazo. «Siempre lo has sido, tú también lo superarás». «Ahora no sé ni cómo mirarle a los ojos», susurró Aureliana. «Cada vez que diga que llega tarde al trabajo, sabré dónde está realmente, con quién. Entonces no te tortures, habla con él, o mejor aún, déjame hacerlo a mí». «No», negó con la cabeza. «Este es mi matrimonio, mi vida. Tengo que afrontarlo yo sola». Hablaron durante unas horas más. Ernesto le contó todo lo que había podido averiguar sobre Paulina, una mujer joven y ambiciosa que había hecho carrera rápidamente en el bufete de Rodrigo. Tenía fama de excelente, pero también corría el rumor de que mantenía una relación especial con su jefe.
¿Qué vas a hacer?, preguntó Ernesto mientras Aureliana se preparaba para irse. Por ahora nada. Necesito tiempo para pensar las cosas. Y vaciló. Quiero verla con mis propios ojos, ver qué tiene de especial. Ten cuidado. La acompañó su hermano hasta la puerta. Y recuerda, decidas lo que decidas, estoy de tu parte. De camino al salón, Aureliana encendió la radio, intentando ahogar sus pensamientos con música. Pero cada canción romántica parecía una burla, cada pausa publicitaria un recordatorio de parejas felices labrándose un futuro juntas. En el salón la esperaba el ajetreo habitual: clientes, empleados, temas de actualidad. Se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en la traición de su marido, pero de vez en cuando sus ojos se posaban en el anillo de casada y en su interior todo se apretaba de dolor y resentimiento. Esa noche Rodrigo envió un mensaje. Lo siento, otra vez tarde esta noche. Reunión importante con un cliente. Aureliana miró la pantalla del teléfono y por primera vez en su matrimonio contestó con una mentira. No pasa nada, yo también tengo mucho trabajo. Sabía dónde estaría su marido esa noche y con quién. A la mañana siguiente, Aureliana se despertó con el ruido del motor del coche. Rodrigo había vuelto a salir temprano. Se tumbó en la cama y miró la mitad vacía, en la que ni siquiera había tocado la almohada. Su marido había vuelto anoche a medianoche y se había ido directamente al dormitorio de invitados, citando papeles importantes que había que revisar en silencio. En el cuarto de baño, Aureliana miró largamente su reflejo. Las ojeras indicaban que había pasado la noche en vela, pero, por lo demás, su aspecto era el de siempre. Una mujer de mediana edad, bien cuidada, todavía atractiva, con arrugas apenas perceptibles en las comisuras de los ojos. Involuntariamente, se preguntó qué aspecto tendría Paulina. Desayunar sola se había convertido en una costumbre, pero hoy cada detalle de la casa le traía recuerdos dolorosos. En la pared estaba la foto de su luna de miel, jóvenes, felices, llenas de esperanza, el cuadro que habían elegido juntos en el mercado local, tazas de café traídas de un viaje a Río. El teléfono sonó cuando estaba a punto de salir. El nombre de Mariana apareció en la pantalla. «Buenos días, cariño. ¿Te apetece que almorcemos juntas hoy?». La voz de su cuñada sonaba alegre. Aureliana vaciló. No estaba segura de poder mantener una conversación informal y fingir que todo iba bien. «Marian, lo siento, es un día muy ajetreado». «Auri, ¿pasa algo?». La preocupación apareció en la voz de su cuñada. «Ernesto estuvo un poco raro ayer, y ahora tú también te niegas a almorzar. Quiero decir, siempre almorzamos los miércoles. Es que es mucho trabajo. ¿Quizás la próxima vez?». Tras una breve conversación con Marian, Aureliana subió al coche, pero en lugar de ir a la peluquería, se dirigió a la oficina de su marido. Aparcó al otro lado de la calle y observó la entrada del edificio. Rodrigo apareció hacia las 9 con su traje gris favorito. Unos minutos más tarde se detuvo un flamante BMW blanco. Aureliana reconoció inmediatamente el coche por las fotos de la exposición. De él se apeó una morena alta y esbelta vestida con un elegante traje de negocios. Paulina era exactamente como Aureliana había imaginado. Joven, segura de sí misma, perfectamente peinada y maquillada. Rodrigo y Paulina entraron en el edificio con unos minutos de diferencia, pero Aureliana los vio intercambiar rápidas miradas. Había una especie de intimidad en esas miradas que no podía ocultarse a un observador atento. Después de todo, fue al salón. Juana la recibió con un montón de papeles que requerían su firma y una lista de preguntas de los gerentes. «Señora Barreira, ¿se encuentra bien?», preguntó la secretaria, notando la palidez de su superior. «Sí, solo que no he dormido bien. Joana, necesito que compruebes una cosa». Aureliana sacó de su bolso una foto de Paulina. «Esta mujer puede tener una cita en nuestro salón. Si aparece,
Avísame inmediatamente. Joana miró sorprendida la fotografía, pero no hizo preguntas. Con los años había aprendido a saber cuándo era mejor acatar las órdenes sin entrar en detalles. El día se hizo penosamente lento. Aureliana intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que había visto aquella mañana. Se imaginaba a Rodrigo y Paulina reunidos en la oficina, intercambiando mensajes, pasando las tardes en restaurantes caros a cuenta de ella. Después de comer, Ernesto llamó. Hay novedades. Mi gente ha descubierto que Paulina trabajaba en un gran bufete de abogados de Sao Paulo. Se fue en extrañas circunstancias. Hubo rumores de una aventura con un socio casado. Así que no es su primera vez, sonrió Aureliana con amargura. Eso parece. Está claro que sabe cómo seducir a los hombres de éxito. Por cierto, ¿sabes que va regularmente a un balneario del centro de la ciudad? Déjame adivinar. ¿Paga todo lo que Rodrigo paga de nuestra cuenta? Exacto. La última factura fue de 50.000 reales. Tratamientos completos, masajes, cosméticos de primera. Aureliana sintió que todo su interior se apretaba de rabia. Recordó cómo Rodrigo la había disuadido de comprarse un coche nuevo, diciéndole que ahora necesitaba ahorrar dinero. ¿Tienes la dirección de ese balneario? Auri, no hagas ninguna tontería, sonaba preocupado su hermano. Solo quiero saber en qué se gasta mi dinero. Después del trabajo, Aureliana condujo hasta la dirección facilitada. El balneario estaba situado en una lujosa mansión de la época colonial. Aparcó al otro lado de la calle y esperó. Una hora más tarde, Paulina salió por la puerta, fresca, radiante, con un nuevo peinado. Subió a su BMW y se marchó en dirección al centro de negocios. Aureliana siguió el coche hasta un moderno complejo de apartamentos, el mismo en el que Rodrigo pasaba las tardes. Paulina aparcó en el aparcamiento subterráneo y desapareció en el edificio. 20 minutos más tarde, Rodrigo también llegó. En ese momento, Aureliana sintió por primera vez un fuerte deseo de salir del coche, subir al piso y montar un escándalo. Pero algo la contuvo, tal vez un vestigio de orgullo o la reticencia a montar una escena en público. En lugar de eso, marcó el número de su hermano. Ernesto, necesito la ayuda de tu abogado. Quiero saber cómo proteger mi patrimonio y qué hacer con los bienes comunes. Por fin hablas con sentido. Pudo oír el alivio en la voz de su hermano. Ven a mi casa. Ricardo ya está al tanto de la situación y está dispuesto a discutir la estrategia. De camino a casa de su hermano, Aureliana puso su emisora de radio favorita, pero ni siquiera la música pudo ahogar sus pensamientos. Recordó lo contenta que se había puesto Paulina al salir del balneario. Con qué confianza había conducido un coche caro comprado con el dinero del marido de otra. Con qué tranquilidad aceptaba regalos caros, sabiendo que los pagaba el presupuesto familiar de otra mujer. En casa de su hermano la esperaban Ernesto y Ricardo, un anciano abogado con fama de tiburón de los divorcios. Pasaron varias horas discutiendo los entresijos legales y las posibles estrategias. Ricardo le explicó cómo recuperar los regalos hechos a una amante con dinero del presupuesto compartido. La clave es reunir todos los justificantes de gasto, extractos bancarios, cheques, contratos. Tenemos que demostrar que esos regalos se hicieron sin tu consentimiento y en perjuicio de la familia, dijo el abogado, tomando notas en su cuaderno. Ya era de noche cuando Aureliana regresó a casa. La casa estaba silenciosa y vacía. Rodrigo había avisado de que tenía una importante reunión con un cliente. Subió al dormitorio y abrió el armario de su marido. Entre los trajes y las camisas buscó rastros, ropa nueva, recibos, cualquier cosa que añadir a la hucha de las pruebas. En el bolsillo de la chaqueta encontró un recibo de una joyería, otro collar, esta vez de zafiros. El día de la denuncia empezó como de costumbre. Aureliana se despertó en una cama vacía. Rodrigo no había vuelto a dormir en casa,
pues le había enviado un mensaje nocturno sobre la urgencia de un contrato importante. Caminó despacio por la casa vacía, ajustando distraídamente las cortinas impecablemente rectas y quitando el polvo invisible de las superficies pulidas de los muebles. En la cocina, la nevera zumbaba silenciosamente, donde la comida para la cena familiar llevaba una semana sin tocarse. Rodrigo encontraba razones para no estar en casa todas las noches. Aureliana se preparó una taza de café, pero no la tocó. Hoy tenía que hacer algo que había estado preparando durante los últimos días. El teléfono sonó a las 9 en punto. Ernesto era puntual como siempre. ¿Seguro que quieres hacer esto hoy? Podía oír la preocupación en la voz de su hermano. Sí, ya no puedo fingir que no pasa nada. Habló Aureliana en voz baja pero firme. Es viernes por la noche, tienen su tradicional reunión nocturna en su piso. Quiero verlos juntos. Vendré a buscarte a las 7. Ricardo cree que tener un testigo presente será útil para futuros procesos de divorcio. Después de hablar con su hermano, Aureliana se dirigió al salón. Se sumergió deliberadamente en su trabajo, celebrando reuniones, entrevistándose con proveedores, tratando temas de actualidad. Le ayudaba a no pensar en la noche que le esperaba. Joana miró preocupada a su jefa un par de veces, notando que se frotaba nerviosamente el anillo de casada mientras hablaba por teléfono o miraba distraídamente por la ventana, ajena a su café sin terminar. Señora Barreira, quizá debería cancelar la reunión de esta tarde. Parece cansada, sugirió la secretaria con cautela. No, Joana, esta reunión no se puede cancelar. Intentó sonreír Aureliana, pero la sonrisa le salió tensa. A las 6 de la tarde, cerró el portátil y sacó un pequeño espejo del bolso. Se maquilló, se pintó los labios, se alisó el pelo. Tenía que estar impecable esta noche. Era parte de su guerra personal. Ernesto llegó exactamente a las 7. Miró a su hermana con atención. Última oportunidad para que cambie de opinión. Vamos, subió decidida al coche de su hermano. Aparcaron delante de un complejo de apartamentos de lujo en el barrio de Vilanova. El coche de Rodrigo ya estaba aparcado en el subterráneo junto al BMW blanco de Paulina. Aureliana conocía el código de la puerta principal. Se lo había aprendido la seguridad del complejo, gracias a los contactos de Ernesto. En el ascensor, Aureliana miró su reflejo en el espejo de la pared. Un estricto traje de negocios realzaba su esbelta figura, un collar de perlas brillaba en su cuello, regalo de Rodrigo por su 5º aniversario de boda. Ernesto estaba a su lado, dispuesto a apoyar a su hermana en cualquier momento. 11º piso, el piso al final del pasillo. Aureliana sacó la tarjeta llave que le había dado el agente de seguridad. Con un solo movimiento, la puerta se abrió silenciosamente. Del fondo del piso llegaba una música suave y el tintineo de las copas. Aureliana y Ernesto caminaron en silencio por el pasillo, pasando por un amplio salón con caros muebles de diseño. Aquí todo era riqueza. Cuadros en las paredes, jarrones de cristal, cortinas de seda. Todo había sido comprado con el dinero de Aureliana. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Rodrigo y Paulina estaban sentados en la cama, bebiendo vino en copas de cristal. Ella le decía algo en voz baja, acariciándole el hombro, y él sonreía, esa sonrisa especial que tenía reservada para su mujer. Aureliana abrió la puerta de un empujón. El sonido hizo que ambos se sobresaltaran y se dieran la vuelta. ¿Interrumpo? Su voz sonó inesperadamente tranquila. Rodrigo se levantó de un salto, volcando su copa. El vino tinto se esparció por la alfombra blanca como la nieve, otra compra cara con el dinero de Aureliana. ¿Qué haces aquí? Intentó hablar con seguridad, pero le temblaba la voz. Esa es una pregunta interesante, querida. ¿Qué hago en el piso que estoy pagando? ¿O qué hago junto a un coche que he comprado con mi dinero? O quizá te preguntas qué hago junto a una mujer que lleva joyas compradas con nuestra cuenta común. Paulina se levantó lentamente, ajustándose el vestido.
Alrededor del cuello le brillaba un collar de zafiros, el mismo del que Aureliana había encontrado el recibo en la chaqueta de su marido. Señora Barreira, puedo explicárselo todo. Paulina empezó, pero Aureliana la interrumpió. No se moleste. Ya he visto suficientes explicaciones. En los extractos bancarios, en los cheques de las joyerías, en el contrato de alquiler de este piso. Auri, escucha. Rodrigo dio un paso hacia su mujer, pero Ernesto le cerró el paso. Ni siquiera intentes acercarte a ella. La voz de Ernesto sonó amenazadora. Aureliana miró lentamente la habitación. En la mesilla de noche había una foto de su boda, exactamente igual a la de su casa. En el respaldo de una silla colgaba la corbata que le había regalado a su marido por su cumpleaños. El aroma familiar de su perfume mezclado con el de otra persona flotaba en el aire. ¿Sabes qué es lo más asqueroso? Se volvió hacia su marido. No que me hayas engañado, ni que mintieras sobre problemas de negocios, ni siquiera que gastaras mi dinero en tu amante. Lo más repugnante es la forma en que intentaste crear una réplica de nuestras vidas aquí. Paulina estaba apoyada en la pared. Su confianza en sí misma se había esfumado. Ahora parecía asustada y confusa. Voy a pedir el divorcio, dijo Aureliana las palabras con claridad y firmeza. Y sí, quiero que me devuelvas todo lo que le diste con mi dinero, cada joya, cada cosa, incluido el coche y los muebles de este piso. No puedes hacer eso, exclamó Paulina. Son mis cosas, mis regalos. Puedo, y lo haré, se volvió Aureliana hacia la amante de su marido. Usted es abogada, debe entenderlo. Todos estos regalos se hicieron sin mi consentimiento, con cargo al presupuesto general de la familia. Por ley, tengo derecho a exigir su devolución. Rodrigo se sentó en el borde de la cama con la cabeza gacha. Auri, te quiero. Fue un error. No te atrevas. Levantó ella la mano, deteniéndole. No te atrevas a hablar de amor en esta habitación, en presencia de tu ama. Es patético. Ernesto sacó su teléfono y empezó a hacer fotos de la habitación. Esto es para el tribunal. Las pruebas documentales nunca sobran. Recoge tus cosas. Aureliana miró a su marido. No deberías estar allí para cuando llegue a casa. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Detrás de ella se oyeron pasos apresurados. Rodrigo intentaba alcanzarla. Por favor, hablemos. Te lo explicaré todo. Pero Aureliana ya no escuchaba. Caminaba hacia el ascensor con la cabeza alta, sintiendo un extraño vacío que crecía en su interior. 10 años de su vida terminaban aquí, en el pasillo de un complejo de apartamentos de élite, con el sonido de los pasos apresurados de su marido traicionado. La casa recibió a Aureliana con un silencio desacostumbrado. Caminó despacio por las habitaciones, encendiendo las luces siempre que podía. La oscuridad la asustaba, le recordaba el vacío que ahora llenaba su vida. Ernesto había insistido en que su hermana fuera con él, pero ella se había negado. Necesitaba estar sola para darse cuenta de lo que había pasado. El despacho de Rodrigo estaba desordenado. Parecía que ya se había llevado los documentos más importantes. Los cajones de la mesa estaban sacados y había papeles arrugados por el suelo. Aureliana empezó mecánicamente a recogerlos, alisarlos y apilarlos. Entre las hojas arrugadas encontró otro recibo de la joyería. Ahora ya no importaba qué tipo de joyas había comprado para su amante. El teléfono de la casa sonó en el escritorio. Marianne. Aureliana dudó unos segundos antes de contestar. Auri, ¿qué pasa? Ernesto no ha contestado al teléfono en toda la noche, y cuando llamé a Rodrigo me dijo que habíais roto. ¿Es cierto? Había preocupación genuina en la voz de su cuñada. Mariana siempre la había tratado como a su propia hermana, y ahora Aureliana no sabía cómo explicarle la situación. Sí, es verdad. Se hundió en su silla, sintiéndose repentinamente cansada. Rodrigo tiene una aventura con una empleada, desde hace meses.
Al otro lado de la línea se oyó una fuerte pausa. «Oh, Auri, enseguida voy». «No, no hace falta. Quiero estar sola. Mañana hablaremos». Después de hablar con Marianne, el teléfono no paró de sonar. Mensajes de amigos, llamadas de familiares. En una ciudad pequeña, las noticias vuelan. Aureliana apagó el teléfono y subió al dormitorio. El armario de Rodrigo estaba medio vacío. Se había llevado lo imprescindible. En el suelo estaba el gemelo olvidado del juego que ella le había regalado en su último aniversario de boda. Aureliana lo recogió y lo colocó sobre el tocador, donde aún estaba el frasco de su perfume favorito. Entró en el cuarto de baño y abrió el grifo al máximo, intentando ahogar sus pensamientos con el sonido del agua. La ducha caliente ayudó un poco, pero mientras se frotaba, su mirada se posó en los 2 cepillos de dientes que había en el vaso, azul y rosa. Un detalle tan mundano de su vida en común parecía ahora una burla. La noche pasó sin dormir. Aureliana se tumbó en la cama, que ahora le parecía demasiado grande, y recordó los acontecimientos de la noche. La mirada de Rodrigo cuando ella entró en el piso, la mirada asustada de Paulina, el collar de zafiros alrededor del cuello de su amante, la fotografía de la boda en la mesilla de noche. Ernesto llegó por la mañana con una caja de pastas frescas de la pastelería favorita de Aureliana. «No contestabas al teléfono. Estaba preocupado», dijo, entrando en la cocina y empezando a preparar café. «Apagué el teléfono. No quería hablar con nadie. Rodrigo me llamó 5 veces. Dice que quiere arreglar las cosas». Aureliana sonrió amargamente. «¿Arreglarlo? ¿Después de gastarse mi dinero en una amante? ¿Después de mentirme durante meses? ¿Después de crear una réplica de nuestra vida en aquel piso para ella?» Ernesto puso una taza de café delante de su hermana. «Ricardo nos espera a las 11. Tenemos que discutir una estrategia para el divorcio y el embargo. Hoy no voy al salón». Aureliana dio un sorbo a su café. «No puedo ver a nadie del personal. Seguro que ya lo saben todo. Juana me llamó esta mañana. Canceló todas tus citas de los próximos días. Dijo que se encargaría ella sola». El timbre volvió a sonar. Esta vez era Mariana, con bolsas de comida y una mirada decidida. «Voy a preparar el desayuno», anunció mientras se dirigía a la cocina. «Mientras tanto, Auri, date una ducha y cámbiate de ropa. No puedes ir al despacho del abogado en bata de casa». Aureliana subió obedientemente. Oía a su cuñada revolviendo platos en la cocina, discutiendo algo en voz baja con Ernesto. Su preocupación era reconfortante, pero al mismo tiempo acentuaba la dolorosa realidad de lo que estaba ocurriendo. En el vestuario pasó mucho tiempo eligiendo qué ponerse. La mayoría de las prendas le recordaban algún momento de su vida con Rodrigo: el vestido que había llevado en su cumpleaños, el traje que se había puesto cuando celebraron su ascenso, el pañuelo que él le había traído de un viaje de negocios a Europa. Finalmente se decidió por un estricto traje negro que se había comprado hacía poco y nunca se había puesto. Se recogió el pelo en un moño perfecto y se maquilló ligeramente. El espejo reflejaba a una mujer de negocios de éxito. Nadie habría adivinado que por dentro se sentía destrozada y devastada. El desayuno que Mariana había preparado olía delicioso, pero Aureliana apenas probó la comida. Escuchaba a su cuñada hablar de los niños, de los últimos acontecimientos de sus vidas, intentando dar la apariencia de una mañana normal. «Paulina dejó la empresa», dijo Ernesto de repente, interrumpiendo el relato de su mujer. «Mis fuentes dicen que ha recogido los papeles esta mañana». «¿Ratas huyendo de un barco que se hunde?». Aureliana intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «Más bien preparándose para la guerra. Las mujeres así no se rinden así como así». A las 11 estaban en el despacho de Ricardo. El anciano abogado los recibió con una carpeta de papeles ya preparados para presentar la demanda de divorcio. «Hay que actuar rápido», dijo, desplegando los papeles.
sobre todo en el asunto de recuperar los bienes entregados a la amante. Cada día de retraso juega en nuestra contra. Durante las 2 horas siguientes discutieron los entresijos legales. Aureliana firmaba documentos, respondía preguntas, recordaba fechas y cantidades. Todo parecía un extraño sueño, como si se tratara de la vida de otra persona y no de su matrimonio roto. Cuando salieron del despacho del abogado, llovía. Ernesto abrió el paraguas sobre su hermana, pero ella se apartó. «No lo hagas. Quiero sentir la lluvia». Gotas frías cayeron sobre su cara, mezclándose con lágrimas no derramadas. En alguna otra parte de la ciudad, Rodrigo probablemente también estaba firmando algún papeleo en su despacho, o reunido con Paulina, hablando de sus futuros proyectos, o simplemente sentado pensando en cómo se habían torcido las cosas. Aureliana se sentó en el coche de su hermano y cerró los ojos. Le esperaba un largo viaje, no solo hasta su casa, sino hasta una nueva vida en la que tendría que volver a aprender a ser ella misma, sin el hombre que había traicionado su confianza. La semana siguiente a la revelación transcurrió con una lentitud angustiosa. Aureliana se mudó a casa de su hermano, incapaz de permanecer entre las paredes donde todo le recordaba la traición de su marido. Marianne le había dado una espaciosa habitación de invitados con vistas al jardín, pero incluso aquí, rodeada de los cuidados de su familia, el sueño no llegaba por las noches. La mañana comenzó con otra reunión con el abogado. Ricardo extendió sobre la mesa nuevos documentos, los resultados de la investigación financiera que había iniciado. «Hemos descubierto más datos interesantes». El anciano abogado se limpió las gafas y volvió a ponérselas. Además de los gastos que conocemos, su marido abrió una cuenta separada a nombre de Paulina Mendonza. En esta cuenta se transfería mensualmente la suma de 20.000 reales. Aureliana se quedó inmóvil, apretando entre las manos una taza de café largamente enfriado. ¿De dónde procedía ese dinero? De los beneficios del bufete. Pero teniendo en cuenta que el bufete existe también gracias a su inversión, podemos impugnar estos pagos. Ernesto, que estaba presente en la reunión, negó con la cabeza. Ha pensado en todo al detalle. Incluso le ha proporcionado un colchón financiero. Ricardo sacó otro documento. Hay buenas noticias. Hemos encontrado pruebas de que la señora Mendonza utilizó su posición en el bufete para obtener información confidencial de clientes. Se trata de una grave violación de la ética profesional. ¿Cómo nos ayudará esto en el juicio? Aureliana dejó por fin la taza sobre la mesa. Nos da una ventaja adicional. Si ella no devuelve voluntariamente los regalos, podemos usar esta información. Después de su reunión con el abogado, Aureliana decidió ir a la peluquería por primera vez en una semana. Juana la recibió con evidente alivio. Aunque era perfectamente capaz de conducir, algunos asuntos requerían el criterio de la dueña. «Señora Barreira, los proveedores han enviado un nuevo catálogo. Y otra cosa, el banco ofrece renovar las condiciones de la línea de crédito». Joana se cuidó de hablar solo de asuntos de negocios, evitando cualquier tema personal. Aureliana se sumergió en su trabajo, revisando documentos y celebrando reuniones. Aquí, en el entorno familiar del salón, entre los olores de los cosméticos caros y el suave zumbido de los secadores, se sentía más segura de sí misma. Este era su mundo, que había construido sola, sin la ayuda de su marido. Hacia el atardecer, Clara Méndez, la directora de la sucursal central, entró en el salón. «Aureliana, siento importunarte, pero hay algo que tengo que decirte». Había preocupación en su voz. Entraron en el despacho y Clara continuó. «Ayer Paulina Mendonza vino a nuestro salón. Se interesó por los tratamientos, pero sobre todo preguntó al personal por usted. Intentaba averiguar detalles de tu vida personal, de tu rutina diaria». Aureliana sintió que se le apretaba el interior. ¿Qué quería saber exactamente? Preguntó si frecuentas el salón, con quién te reúnes, dónde vas después del trabajo.
Nuestras chicas no le dijeron nada, por supuesto. Todas estamos de tu parte. Gracias, Clara. Dile al personal que les agradezco su lealtad. Por la noche, de vuelta en casa de su hermano, Aureliana se lo contó a Ernesto. Este llamó inmediatamente a Ricardo. Está recabando información, dijo el abogado tras conocer la noticia. Probablemente esté preparando algún movimiento. Tenemos que estar preparados para todo. Marianne preparó la cena en el patio, con la esperanza de que el aire fresco y el ambiente acogedor ayudaran a Aureliana a relajarse. Pero ni siquiera su pasta favorita le abrió el apetito. Tienes que comer, insistió Marianne suavemente. Necesitas fuerzas. Aquella noche, cuando todos dormían, Aureliana se sentó en su habitación a repasar las fotos de su teléfono. No las había borrado, como le había aconsejado Mariana, porque podían ser útiles para el juicio. Aquí estaba con Rodrigo en la inauguración de la nueva peluquería, ella radiante de felicidad, él rodeándola con el brazo por los hombros. Aquí están sus últimas vacaciones juntos. Ahora entendía por qué su marido siempre estaba distraído con el teléfono. Aquí está una fiesta corporativa de su empresa. Paulina está de pie en un grupo de empleados, sonriendo modestamente a la cámara. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Aureliana lo abrió y se quedó helada. Sé cómo te sientes. Créeme, no quería hacerte daño. Veámonos y hablemos. Paulina. Le enseñó el mensaje a Ernesto en el desayuno. Ni se te ocurra contestar. Se mostró inflexible su hermano. Podría ser una trampa. Seguramente grabará la conversación e intentará usarla en tu contra. No iba a hacerlo. Aureliana borró el mensaje. Pero me molesta que se haya hecho con mi número privado. Hablaré con seguridad, a ver quién puede haberle dado tus contactos. El día transcurrió preparando documentos para el juzgado. Ricardo exigía más y más pruebas de gastos, extractos bancarios, escrituras de propiedad. Cada papel pasaba por las manos de Aureliana, haciéndole revivir de nuevo la traición de su marido. 2 semanas más tarde, Aureliana decidió por fin volver a su casa. Ernesto se opuso, pero ella insistió. Tenía que deshacer las maletas y preparar la casa para venderla. Rodrigo se había llevado la mayoría de sus pertenencias, pero su presencia aún se sentía en cada rincón. La puerta principal crujió al abrirse. Había que engrasar las bisagras, algo que su marido había hecho antes. El pasillo olía a aire viciado y a soledad. Aureliana se quitó los zapatos mecánicamente y los colocó en la estantería especial que una vez había comprado con Rodrigo en una pequeña tienda de la costa. En el salón todo estaba como el día que se fue. El libro sin leer en la mesita, el mando de la tele en el sofá, la taza de café vacía. La asistenta, Rosa, venía una vez a la semana a petición de Ernesto, pero solo para airear las habitaciones y regar las flores. El teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Hay nueva información sobre el señor Mendoza. Tenemos que vernos. Aureliana contestó que estaría en el despacho dentro de 1 hora y subió. El dormitorio estaba en perfecto orden. Rosa había hecho todo lo posible. Pero aún había un ligero olor a perfume de Rodrigo en el aire, mezclado con el aroma de sus orquídeas favoritas en el alféizar de la ventana. Se cambió rápidamente de ropa y bajó a la cocina a tomar un café. En la nevera aún colgaba una foto de las vacaciones del año pasado. Aureliana la descolgó y la tiró a la papelera. Se acabó vivir en el pasado. En el despacho de Ricardo la esperaba una sorpresa. Además del propio abogado, había una mujer joven, antigua empleada del bufete de São Paulo en el que trabajaba Paulina. Esta es Isabel Costa, la presentó Ricardo. Está dispuesta a testificar sobre el comportamiento profesional de la señora Mendoza en su anterior lugar de trabajo. Isabel frotó nerviosamente la correa de su bolso. Dudé durante mucho tiempo si implicarme. Pero cuando me enteré de que Paulina volvía a hacer lo mismo, no está bien.
La historia que contaba Isabel era dolorosamente familiar. Paulina se había incorporado al bufete como una joven abogada prometedora. Rápidamente se ganó la confianza de uno de los socios principales, un hombre casado. Comenzó un romance, luego vinieron los regalos caros pagados con el presupuesto familiar. Pero lo peor empezó cuando la mujer del socio se enteró de su relación, continúa Isabel. Paulina empezó a chantajearle con información confidencial de clientes que había estado recopilando todo el tiempo. Exigió dinero por su silencio. Aureliana escuchó, sintiendo un escalofrío en su interior. ¿Podría estar esperándola algo así a ella también? ¿Cómo acabó la historia?, preguntó. El socio pagó, mucho, y entonces Paulina desapareció de la ciudad. Lo siguiente que supimos de ella fue que había aceptado un trabajo en una pequeña empresa de otro estado. Ricardo tomó notas, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Cuando Isabel se marchó, se dirigió a Aureliana. Es una información muy valiosa. Si ella acepta subir al estrado, tendremos una seria ventaja. ¿Crees que Paulina intentará chantajear a Rodrigo? Es muy posible, sobre todo si se da cuenta de que podría perder todos los regalos y el dinero. Al volver a casa esa noche, Aureliana encontró un sobre en la puerta. Dentro había fotografías de ella y Rodrigo en diferentes momentos de su vida juntos. En el reverso de cada foto estaba la fecha y una breve nota. Esto no significa nada. Estaba a punto de llamar a Ricardo cuando sonó el timbre. Paulina estaba en el umbral, elegante, segura, con una leve sonrisa en los labios. «Buenas noches, señora Barreira. ¿Quizá ahora esté dispuesta a hablar?» Aureliana miró en silencio a la mujer que había arruinado su matrimonio. Un collar nuevo brillaba alrededor del cuello de Paulina, obviamente otro regalo de Rodrigo. «No tenemos nada que hablar. Todas las negociaciones son a través de abogados». Paulina se adelantó. ¿Y la información sobre la procedencia real del dinero para tu cadena de salones? Estoy segura de que Hacienda estará interesada en algunos documentos. ¿Esto es chantaje? Es una propuesta de negocio. Tú retiras la demanda de devolución de regalos y yo no entrego cierta documentación a donde corresponde. Aureliana sintió que una oleada de ira subía por su interior. Tienes 5 segundos para largarte de mi puerta. Si no, llamaré a la policía. Piensa en tu reputación, en tu negocio. ¿Merece la pena arriesgarlo todo por unas joyas y un coche? 1, 2. Aureliana empezó la cuenta atrás, mirando directamente a los ojos de Paulina. Esta se encogió de hombros y se dio la vuelta para marcharse. Estás cometiendo un grave error. Tienes hasta mañana por la noche para tomar la decisión correcta. Tarde esa noche, Rodrigo llamó. Por primera vez, Aureliana cogió el teléfono. Siento lo de Paulina. Su voz sonaba cansada. No sabía que venía a verte. ¿En serio? ¿Y las amenazas de sacar a la luz los registros financieros? ¿Eso también es sin tu conocimiento? ¿Qué amenazas? ¿De qué estás hablando? No finjas, Rodrigo. Sigue el mismo patrón que en Sao Paulo. Primero una aventura con un hombre casado, luego regalos caros y al final chantaje. Hubo una fuerte pausa en el auricular. No sabía, nunca me habló de su trabajo en Sao Paulo. Claro que no, ni de los trapos sucios de los clientes de tu bufete. Aunque ese es tu problema ahora. Aureliana colgó el teléfono y se sirvió un vaso de vino. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer y a lo lejos se oía el ruido de los coches. Sintió una extraña desolación, como si la última conversación con su marido hubiera puesto fin a su historia. La mañana de la vista preliminar estaba nublada. Aureliana se levantó mucho antes de que sonara el despertador y permaneció largo rato frente al espejo, eligiendo un atuendo adecuado. Se decidió por un estricto traje gris y unos pendientes de perlas, regalo de boda de su madre. Se recogió el pelo en un moño perfecto y se maquilló lo mínimo. Ernesto la recogió a las 8 en punto.
Ricardo ya estaba en el coche con una impresionante carpeta de documentos. Recuerda, es importante que hoy mantengas la calma, le indicó el abogado. Digan lo que digan, por muy provocadores que sean, debes permanecer imperturbable. Aureliana asintió, alisando las arrugas invisibles de su falda. Estoy lista. Paulina apareció 5 minutos antes de que empezara la reunión. Llevaba un elegante vestido negro, el pelo peinado con ondas y el mismo collar de zafiros al cuello. Desafiante, cogió a Rodrigo del brazo, pero él se apartó suavemente. La juez Elena Monteiro, una mujer de unos 60 años y mirada perspicaz, examinó los documentos mientras las partes se sentaban en la sala. Así pues, la audiencia preliminar para el divorcio y la división de bienes entre Aureliana y Rodrigo Barreira comenzó, ajustándose las gafas. También está aquí presente una tercera parte, la señora Paulina Mendonça, contra la que se ha presentado una demanda de restitución de bienes. Ricardo se levantó primero. Señoría, hemos preparado una lista completa de los bienes que fueron adquiridos por el señor Barreira para la señora Mendonça con fondos del presupuesto familiar. El importe total supera los 300.000 reales. El abogado de Paulina, un joven con un traje caro, saltó inmediatamente con una objeción. Fueron donaciones voluntarias, hechas sin coacción. Consideramos irrazonable la exigencia de su devolución. La juez levantó la mano pidiendo silencio. Señor Ricardo, ¿tiene pruebas de que estos regalos se hicieron sin el consentimiento de la señora Barreira? Sí, señoría. Además, tenemos pruebas de que el señor Barreira ocultó deliberadamente estos gastos a su esposa, disfrazándolos de gastos de empresa. Ricardo empezó a presentar documentos, extractos bancarios, contratos, cheques. Cada papel era un nuevo golpe para Aureliana, un recordatorio de la traición de su marido. Además, continuó Ricardo, queremos presentar un testigo que pueda hablar de acciones similares de la señora Mendonça en el pasado. Paulina se tensó visiblemente, sus dedos frotaban nerviosos la correa de su bolso. Protesto, intervino su abogado. Las acciones pasadas de mi cliente son irrelevantes para este caso. La juez golpeó pensativamente la mesa con el lápiz. Escucharé al testigo en la próxima vista. Ahora mismo, centrémonos en el aspecto financiero del asunto. La hora siguiente se dedicó a clasificar el patrimonio conyugal. Rodrigo se sentó con la cabeza gacha mientras su abogado intentaba demostrar que la mayor parte del dinero gastado en Paulina lo había ganado él personalmente. Eso no es cierto, objetó Ricardo. El bufete del señor Barreira existía en gran parte gracias a las inversiones de su mujer. Además, en los últimos meses ha abierto una cuenta secreta a nombre de la señora Mendonça, a la que ha estado transfiriendo dinero de los beneficios del bufete. Se hizo un gran silencio en la sala. Aureliana notó que Paulina susurraba algo al oído de su abogado. Señoría, se levantó éste, mi cliente desea hacer una declaración sobre ciertos documentos relativos a los negocios de la señora Barreira. Ricardo se levantó inmediatamente. Protesto. Se trata de un claro intento de chantaje, del que ya hemos avisado a las autoridades pertinentes. El juez frunció el ceño. Señora Mendonça, ¿está intentando presionar a la otra parte? Paulina fingió una inocente sorpresa. En absoluto, señoría. Solo quiero aclarar algunas circunstancias. Todas las circunstancias serán abordadas a su debido tiempo, cortó el juez. Se suspende la vista preliminar. La vista principal tendrá lugar dentro de una semana. Cuando todos empezaron a dispersarse, Rodrigo intentó acercarse a Aureliana. Tenemos que hablar. No sabía lo del proyecto de ley y el hecho de que Paulina... Aquí no, le cortó a Aureliana. Y ahora no. Paulina las alcanzó en el pasillo. Señora Barreira, tal vez debería reconsiderar su postura. Unos documentos podrían dañar seriamente su reputación. Ernesto se interpuso entre ellos.
¿Es una amenaza? ¿Quiere añadir también una acusación de chantaje al caso? Paulina sonrió. No, solo un consejo amistoso. Aureliana permaneció en silencio de camino a casa, mirando por la ventana la ciudad que pasaba. Ernesto intentó varias veces entablar conversación, pero ella se limitó a negar con la cabeza. El día de la última sesión del juicio comenzó con lluvia. Pequeñas gotas tamborileaban sobre el techo del coche mientras Ernesto llevaba a su hermana al juzgado. Aureliana estaba sentada, inmóvil, con una carpeta de documentos en las manos. Apenas había dormido en la última semana, preparándose para este día. Todo saldrá bien, aparcó Ernesto. Ricardo ha preparado la defensa perfecta. Aureliana asintió en silencio. Estaba a punto de salir del coche cuando vio que el BMW blanco de Paulina se detenía. Rodrigo y su amante salieron de él, y a Aureliana se le cortó la respiración. Paulina llevaba su vestido de novia, el mismo con el que Aureliana se había casado 10 años atrás. ¡Qué insolencia!, apretó Ernesto entre dientes. Aureliana apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Aquel vestido había estado guardado en una bolsa especial en su casa. Lo había atesorado como un recuerdo del día más feliz de su vida. Y ahora la amante de su marido lo había convertido en un instrumento de venganza. En el juzgado reinaba una agitación inusitada. Los secretarios y los visitantes miraban con curiosidad a Paulina vestida de novia y comentaban en susurros lo que estaba ocurriendo. Rodrigo parecía avergonzado y trataba de mantenerse alejado de su compañera. Ricardo se reunió con ellos en la puerta de la sala de conferencias. No dejes que te molesten. Esto es una provocación diseñada para provocar una reacción emocional. Me ha robado el vestido de novia, dijo Aureliana en voz baja. ¿Cómo se atreve? Jugará en su contra. El juez verá la verdadera cara de la señora Mendoza. La sala estaba llena. La noticia de la mujer vestida de novia se había extendido rápidamente, y muchos habían acudido a ver el insólito espectáculo. La juez Monteiro frunció el ceño al ver el atuendo de Paulina, pero no dijo nada. El tribunal procederá ahora con la demanda de divorcio y recuperación de bienes del matrimonio Barreira, anunció. Pido a los abogados que presenten sus alegatos finales. Ricardo se levantó primero. Expuso metódicamente la historia de las maquinaciones financieras de Rodrigo, presentó pruebas de cómo había utilizado dinero compartido para comprar regalos a su amante. Luego pasó al estrado de los testigos. Señoría, pido la comparecencia de Isabel Costa. Isabel entró en la sala, pálida pero decidida. Habló largo y tendido sobre el pasado de Paulina, su modus operandi en São Paulo, chantajes y amenazas. Después de que la mujer del socio se enterara de su relación, dijo Isabel, Paulina empezó a amenazar con divulgar información confidencial de los clientes. Exigió dinero por silencio. Se armó un alboroto en la sala. Paulina saltó de su asiento. «Es mentira, se lo ha inventado todo». «Señora Mendoza, siéntese», ordenó el juez con severidad. «Tendrá la oportunidad de presentar su versión de los hechos». Cuando le llegó el turno al abogado de Paulina, éste intentó presentarla como una víctima de las circunstancias. «Mi cliente está sinceramente enamorada del señor Barreira. Hoy se ha puesto este vestido como símbolo de su amor y de su voluntad de formar una nueva familia. Es mi vestido de novia». Aureliana no podía soportarlo. «Lo robó de mi casa». El juez golpeó su mazo. Silencio en la sala. «Señora Mendoza, ¿es cierto? ¿Se llevó el vestido sin permiso de la dueña?» Paulina levantó la cabeza con orgullo. «Rodrigo dijo que podía llevarme lo que quisiera de su casa. Me dio las llaves». Rodrigo palideció y se apartó de ella. «Yo nunca dije eso, y nunca te di las llaves de la casa. Pero querías que la sustituyera. Tú misma dijiste que yo te convenía más, que era más joven y atractiva». Aureliana fulminó con la mirada a su marido,
que se arrellanó en su asiento, evitando mirarla. «Señoría», se levantó Ricardo, «quisiera presentar otro documento. Se trata de una declaración de la seguridad del complejo de apartamentos donde reside la señora Mendonça. Según las grabaciones de seguridad, ella ha llevado repetidamente a otros hombres al piso, pagados con dinero de la familia Barreira, en ausencia del señor Barreira». Paulina se puso pálida. Rodrigo se volvió bruscamente hacia ella. «¿Qué? ¿De qué está hablando? No es verdad. Eran clientes, reuniones de negocios». «A las 3 de la mañana», aclaró Ricardo, mostrando las impresiones de las cámaras de vigilancia. El juez examinó los documentos. «Señor Barreira, ¿estaba usted al tanto de esas reuniones?» «No, señoría», le tembló la voz a Rodrigo. «No sabía nada». «¿Cómo se atreve?» Paulina se levantó de un salto. «Después de todo lo que me prometiste, dijiste que te divorciarías de ella, que estaríamos juntos». «Cálmese, señora Mendonça», el juez golpeó su martillo. «Otra maniobra como esa, y haré que la saquen de la sala». Ricardo siguió presentando pruebas. Mostró documentos de transferencias de dinero a una cuenta secreta, recibos de joyerías, un contrato de alquiler de un piso. Cada papel era un clavo más en la tapa del ataúd de mentiras y traiciones. «Y por último», dijo, «quiero presentar pruebas del intento de chantaje. Tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas en las que la señora Mendonça amenaza con revelar información supuestamente comprometedora sobre los negocios de la señora Barreira». Paulina saltó de su asiento. «No tienen derecho, son conversaciones privadas». «Las grabaciones se hicieron legalmente, con el permiso de una de las partes de la conversación», replicó Ricardo, «y muestran claramente un intento de chantaje». El juez escuchó las grabaciones y luego echó un largo vistazo a los documentos presentados. Se hizo un silencio tenso en la sala. «Considerando todas las pruebas presentadas», habló por fin, «el tribunal toma la siguiente decisión. El matrimonio entre Aureliana y Rodrigo Barreira queda disuelto. Todos los bienes adquiridos conjuntamente se dividirán conforme a la ley, teniendo en cuenta la contribución de cada parte a su adquisición». Hizo una pausa y se volvió hacia Paulina. «En cuanto a la reclamación de devolución de bienes, el tribunal ordena: todos los regalos hechos por el señor Barreira a la señora Mendonça con cargo al presupuesto familiar deben ser devueltos a su legítima propietaria, la señora Barreira. Esto incluye el coche, las joyas y los muebles del piso alquilado». Paulina saltó. «No, no puedes hacer eso. Esas son mis cosas». «Puedo y lo hago», dijo el juez con firmeza. «Además, dado tu comportamiento en la sala y los indicios de intento de chantaje, envío el expediente a la Fiscalía para que estudie la posibilidad de abrir una causa penal». Rodrigo se sentó con la cabeza gacha. Paulina se agitaba entre él y su abogado, diciendo algo rápidamente en un susurro. Aureliana se sentía extrañamente desolada. No había alegría de victoria ni regodeo, solo cansancio y ganas de salir de aquí cuanto antes. «Y una cosa más», añadió el juez. «Señora Mendonça, quítese inmediatamente este vestido de novia. Es propiedad de la señora Barreira y sus acciones pueden ser consideradas robo». Paulina se puso aún más pálida, pero no se atrevió a discutir. Salió corriendo de la sala sin siquiera mirar a Rodrigo. Cuando todos empezaron a dispersarse, Rodrigo intentó acercarse a Aureliana. No sabía todo esto, sobre los otros hombres, sobre el chantaje. «Ya no importa», respondió ella sin mirarle. Se acabó. Había pasado una semana desde la vista judicial. Aureliana estaba sentada en su despacho del salón, mirando las noticias de la mañana en el periódico local. En la página 3 había un titular pegadizo: «Escándalo en un bufete de abogados. Una prominente abogada acusada de fraude».
El artículo detallaba cómo Paulina Mendonça había utilizado su cargo oficial para obtener información confidencial de clientes. Juana trajo el café de la mañana y los últimos informes. Señora Barreira, han llegado los documentos del concesionario. El BMW ya ha sido reemitido a su nombre. Aureliana asintió, sin apartar los ojos de la lectura. Los últimos días había estado completamente inmersa en su trabajo, intentando no pensar en su vida personal, pero la noticia del hundimiento de la carrera de Paulina era extrañamente satisfactoria. El teléfono vibró, un mensaje del alguacil. Todas las joyas que Rodrigo había comprado para su amante habían sido embargadas y esperaban ser entregadas a su legítima propietaria. Aureliana no sabía qué haría con ellas. Tal vez las vendería y utilizaría el dinero para desarrollar su negocio. Llamaron a la puerta. Era Ernesto. «¿Cómo estás?», preguntó entrando en el despacho. «Bien». Aureliana dejó el periódico a un lado. «¿Lo has leído?» «Sí. Paulina ha recibido su merecido. Varios clientes importantes la han denunciado ante el Colegio de Abogados. Le han suspendido la licencia». «¿Y Rodrigo?» «Intentando salvar lo que queda del bufete. La mayoría de los clientes se fueron al enterarse del escándalo». Aureliana se asomó a la ventana. La calle estaba en su habitual bullicio matutino, gente corriendo al trabajo, tiendas que abrían, coches que pasaban. La vida seguía, pasara lo que pasara. Después de comer, Marián llegó con la noticia. «No te lo vas a creer. Han visto a Paulina en la estación de autobuses con las maletas. Dicen que se va de la ciudad». «No me extraña», se encogió de hombros Aureliana. «No tiene nada más que hacer aquí». Además, Mariana vaciló. «Rodrigo llamó a Ernesto. Me pidió que te dijera que quiere que le devuelvas tu vestido de novia. Está en la tintorería». Aureliana sintió que algo en su interior se apretaba. «Dile que se lo quede, o dáselo a una organización benéfica. Ya no lo necesito». Por la tarde fue a ver el local del nuevo salón. Amplio, luminoso, con grandes ventanales, justo lo que buscaba. El agente inmobiliario le habló largo y tendido de las ventajas de la ubicación, y Aureliana ya estaba planeando mentalmente el equipamiento y el diseño interior. De vuelta, pasó por delante de su casa y la de Rodrigo. Las ventanas estaban oscuras. Él se había mudado casi inmediatamente después del juicio. La casa estaba en venta y ya había varios compradores interesados. Juana la esperaba en el despacho con las últimas noticias. «Señora Barreira, la Fiscalía ha iniciado una investigación sobre las actividades de la señora Mendonça. Han solicitado todos los documentos relacionados con el caso». «Bien. Dales, a través de Ricardo, todo lo que tenemos». Terminados los papeles, Aureliana salió al balcón de su despacho. El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando el cielo en suaves tonos rosados. De repente recordó que 10 años atrás había estado en ese mismo balcón con Rodrigo, hablando de planes de futuro. Entonces eran jóvenes, llenos de esperanza y fe el uno en el otro.